Celestial, y te pedimos, oh Dios amado, de tu santa bendición. Llena nuestro corazón con tu Espíritu Santo, danos cada día más y más de ti. Ponemos en tus manos, Padre Celestial, nuestra vida, y queremos, Señor, rogarte para que, por medio de tu Espíritu Santo, nos estés perfeccionando, nos estés hablando, nos estés instruyendo, Señor. Que a través del estudio de tu palabra podamos iluminar nuestra mente y nuestro corazón en el discernimiento de las cosas preciosas que tú nos das, amado Dios. Te rogamos, Señor, que nos bendigas y que nos ayudes. Que seas tú, Señor, revelándonos esas cosas preciosas y maravillosas que emergen de tu palabra como tesoros. Llena nuestra mente y nuestro corazón y permite, Padre Celestial, que cada día, Señor, con todo nuestro corazón te busquemos, te amemos y procuremos, Señor, ser esos siervos agradables a ti, esos siervos aprobados por tu Espíritu Santo. Pedimos, Señor, tu santa bendición y te damos gracias. Descansamos en ti, Señor, oramos, Padre Celestial, contra esta pandemia, rogándote, Señor, que la apartes de nosotros, Señor. Protégenos y líbranos del mal, Padre Celestial. Y si has determinado, Señor, porque tú eres el soberano, que nos lleguemos a enfermar, danos la fuerza, Señor, para sanar y recuperarnos, para recuperar nuestra salud. Oramos, Señor, por todas las personas que están infectadas, precioso Dios, para que tú les des, Señor, esa facultad, ese poder, esa divina gracia, de ser sanos, Señor, de poder fortalecerse en fe, Señor, y enfrentar esta enfermedad y ser sanos. Por los que no están infectados, nuestro buen Padre, que tú guardes, Señor, a cada uno con sabiduría y prudencia, Señor, que con inteligencia sepan guardar las medidas de distanciamiento social, de higiene, y que sepamos, Señor, protegernos y proteger nuestra vida. Colocamos todo en tus manos, Padre Celestial. Bendícenos, socórrenos, sé propicio a cada uno de nosotros y llena, Señor, nuestros corazones con tu divina gracia. Permite, Padre Celestial, que al conocerte más, te amemos más, al amarte más, te obedezcamos más, y al obedecerte más, te aguardemos, te esperemos con todo nuestro corazón. Gracias te damos, amado Padre, en todo y por todo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Vamos a ver en este capítulo 3 cómo Dios es un Dios que hace las cosas de una forma muy programada, muy organizada, muy especial, muy sobrenatural. Capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 1, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, las 3 de la tarde. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Tenemos varios asuntos acá. Pedro y Juan van juntos al templo a orar y entraban por esta puerta, la puerta La Hermosa, pero era traído un hombre que era cojo de nacimiento. Nos dice que ya es un hombre, suponemos que es un hombre hecho y derecho, ya lo traían, o sea que llevaba mucho tiempo pidiendo limosna en esta puerta y también, por consiguiente, toda su vida enfermo. Versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Aquí vemos, dice Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces, hay un plural y luego un singular y luego un plural, entonces quiere decir muy posiblemente que fue Pedro el que le dijo, míranos. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. ¿Qué está pidiendo? Limosna. Mas Pedro dijo, ¿por qué suponemos que es Pedro? Porque está en primera persona, va otra vez Pedro. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, aquí nos dice que lo tomó por la mano derecha. ¿Quién lo tomó? Una sola persona, tiene una sola mano derecha. Le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios.
y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Tenemos acá un acontecimiento muy especial que llama extraordinariamente la atención, algo que se hace como un redoblar de tambores, como algo que muchos cristianos están buscando la oportunidad de mirar cómo los pastores y cómo la iglesia hace un estruendo para que la gente mire a Cristo, para que la gente atienda al evangelio de la salvación. De una manera maravillosa, un hombre cojo es, es ese estruendo, es ese motivo para que todos se presten y se pongan atentos a la situación que va a ocurrir. Y viene el segundo discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Versículo 11. Teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado. Aquí tenemos que el cojo de la emoción los tiene agarrados. Todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. O sea, viene ese montón de gente porque no hay nada que alimente más que el chisme, que mirar, que todo el mundo se amontona a ver qué es lo que está pasando. Viendo esto, Pedro le respondió al pueblo, varones israelitas: ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Qué maravilloso, qué introducción tan hermosa, qué maravillosa expresión de Pedro cuando dice: no, nosotros no fuimos, no se equivoquen. No es por nuestro poder, no es por nuestra piedad. Qué error tan grande. ¿Cuántos predicadores hoy día sostienen que tienen poderes y que hacen oraciones y que de seguro tienen y hay autoridad para atar y desatar y decretar y muchas cosas que no lo estamos viendo en los comienzos de la iglesia primitiva, no lo estamos leyendo en la Biblia? Entonces la pregunta es: ¿de dónde lo sacaron? De su necio corazón. Versículo 13, sigue Pedro lleno del Espíritu Santo, dice: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Ahora Pedro pone el dedo en la llaga directamente. Les dice: ustedes decidieron entre todos que Jesucristo, el Hijo de Dios, fuese crucificado. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pediste que se os diese un malhechor. Quizás alguno de nosotros diríamos: nos está hablando en francés, inglés, portugués, alemán. No, ellos sabían de qué les estaba hablando. Todavía la situación de Jesús, ¿de qué malhechor estaba hablando? De Barrabás. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Jesús llamado el Cristo o a Barrabás? ¿Qué dijeron ellos? Que le soltara a Barrabás y que crucificara a Jesús, y así fue hecho. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Somos testigos presenciales, dice el apóstol Pedro, de que Jesucristo resucitó de los muertos. La resurrección de Cristo de entre los muertos es la confirmación de que toda su obra fue completamente acepta para nuestro Dios. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confiado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Qué maravilloso es esto. Aquí no está Pedro diciendo: apláudanme por favor, yo soy excelentísimo Pedro que ha hecho semejante milagro. Nada de eso. Pedro está llevándole la gloria al dueño de la gloria, al Señor de la gloria, a nuestro Señor Jesucristo. Somos sus siervos, somos sus instrumentos. Nosotros no tenemos poderes para sanar. Nosotros invocamos el nombre de Jesucristo, que tiene poder para sanar. El poder reposa en nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. ¿Qué significa esto? Pedro les dice, ustedes ignorantemente hicieron esto. Pero hay algo que debemos recordar. El que ignorantemente peca, ignorantemente se condena. Cuando desconocemos algunas de las infracciones de tránsito, yo no sabía, le dije al policía, con esto nunca más se le va a olvidar. Firme y pague. Y efectivamente. Dice, nos sigue diciendo el versículo 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Ahí tenemos Isaías 53, que habla de todos los padecimientos del Cristo, quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. Y habla proféticamente 700 años antes de Cristo de todos los sufrimientos y martirios que el Cristo, el Mesías, iba a recibir para pagar por los pecados de todos. Versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Un versículo maravilloso para tener cierto cuidado porque tiene mucha información muy maravillosa, lo vuelvo a leer. Así que arrepentíos. ¿Qué significa arrepentirse? La palabra arrepentirse quiere decir que voy caminando hacia allá y ahora me devuelvo caminando hacia acá. Cambiar de dirección. El verdadero arrepentimiento produce verdaderos cambios de vida. Una persona verdaderamente arrepentida no sigue caminando en su pecado, sino que cambia totalmente la dirección de su camino. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentíos y convertíos. Ese arrepentimiento debe venir de corazón y ese arrepentimiento debe llevar consigo confesión de pecados. Y ese arrepentimiento más la confesión de pecados debe dar como resultado una conversión. Evangelio según San Juan capítulo 3, vamos al Evangelio según San Juan capítulo 3, en donde Jesús está hablando con Nicodemo y le dice algo especial a Nicodemo. Juan 3. Juan 3 le dice, respondiendo Jesús, Juan 3:3, perdón, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué le dice Jesús a Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Qué significa arrepentidos y convertidos? ¿Convertidos en qué? En verdaderos hacedores de la palabra de Dios, en verdaderos cristianos, en verdaderos hijos de Dios, en hombres de fe y de obediencia, en hombres que temen a Dios, obedecen la palabra y siguen cada uno de sus mandamientos escrupulosamente. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si no confesamos nuestros pecados, nuestro pecado permanece y será cobrado. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El deseo de Dios es que nosotros nos arrepintamos, nos convirtamos, que arreglemos nuestras cuentas personales con Dios para que vengan de la presencia de Dios tiempos de compañerismo y de refrigerio y de unidad y de compartir con el Dios creador del universo que quiere que tú y nosotros seamos sus hijos, sus amigos. Versículo 20. Y envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Si Jesucristo ya vino, ya fue enviado, sí. Versículo 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. De que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. ¿Qué es lo que está diciendo acá? La restauración
de todas las cosas. Vamos a ir aquí un poquitito a Hechos, en el capítulo 1, versículos 6 y 7, porque es un tema especial, la restauración. Hechos capítulo 1, versículo 6, Jesucristo se muestra resucitado a sus discípulos, versículo 6. Entonces, los que se habían le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué es la restauración del reino? La restauración del reino es que Israel será la capital del mundo y el Rey de Reyes se sentará en su trono en Jerusalén y gobernará desde Jerusalén al mundo. ¿Quién es? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuándo? En su segunda venida. Y el Señor les responde, no, y Él les dijo, nosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Se refiere a que la restauración de los tiempos es algo que Dios ha dejado en su sola potestad. Un día, lo que está diciendo, un día cuando llegue ese tiempo y concluya el tiempo de la gracia, nuestro Señor Jesucristo, el mismo que subió en una nube, descenderá en una nube. Y se restaurará el reino a Israel. El Padre nuestro dice algo que a veces repetimos sin pensar y sin racionalizar. Venga a nosotros tu reino. Y esa petición será contestada. El reino de Dios será traído a la tierra y el rey gobernará con vara de hierro desde Jerusalén. Volvemos a nuestro estudio, volvemos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 3. Dice, versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, o sea Moisés. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Qué maravilloso es entender que nosotros, los verdaderos cristianos, oímos la palabra de Dios, atendemos a todo lo que diga Dios en su palabra. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada de su pueblo. Oiga, pero es como fuerte. Dios es fuerte. Dios quiere que nosotros aprendamos lo que Él dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16, un versículo muy conocido, desafortunadamente, muchas veces no muy entendido. Juan 3, 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta ahí diríamos, todo va bien. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, para nuestro próximo estudio, pero vamos a tocar un versículo, un par de versículos. Versículos 11 y 12. Este es Jesús. La piedra reprobada, desechada o abandonada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, la piedra principal. El versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Qué quiere decir esto? Solo en Cristo Jesús hay salvación. El mensaje de Juan el Bautista fue, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Cristo perdona pecados. Volvemos a nuestro estudio, dice el versículo 24. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también
han anunciado estos días. ¿Los días de qué? Los días de la gloria, los días de la manifestación, los días de la venida de Cristo. ¿Cuáles días? Estos días. Los días en que Jesucristo reveló la voluntad de Dios, vino a ofrecernos gratuitamente esta gracia llena de salvación y de perdón, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente, Jesús de Nazaret, serán benditas todas las familias de la tierra. Hay bendición en Cristo Jesús. Hay maldición y muerte sin Cristo Jesús. Hay que escoger. Versículo 26. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Qué es esto? Es un mensaje de reflexión que da Pedro, indicándoles claramente que cada uno de nosotros debe reflexionar sobre su camino y debe tomar medidas en su forma de vivir. Libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 21. Libro de Ezequiel 18, 21. En Ezequiel 18, 21, Dios habla claramente acerca del camino que se debe tomar. Dice Ezequiel 18, 21 en adelante: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Muchas personas en algunas ocasiones dicen que la Biblia no es muy clara. No, es que a veces nosotros no nos gusta leer e interpretar bien. La Biblia es clara. Vuelvo a repetir lo que acabamos de leer. Dice Dios: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo. ¿De cuántos? De todos. Dios no es ministro de pecados. Dios ama a aquellos que se apartan del pecado y que buscan la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? El verso 24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad. Aquí hay una persona que conoce de Dios, que camina en rectitud y en obediencia, pero que de pronto le dio por echarse un canazo al aire. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que hizo el impío, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Aquí tenemos algo tremendo. Aquí hay una persona que, conociendo de Dios, se dedica a pecar deliberadamente. Porque muchas veces pensamos que entre más pecamos, más se glorifica a Dios al perdonarnos, pero no siempre habrá oportunidad de arrepentirnos. Versículo 25. Y si dijesen: no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Más bien, sí. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá, porque a cada uno se le dará el pago por sus obras. Apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones
que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. ¿Qué significa esto? Que Dios es un Dios que ve, que oye, que escudriña y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón de cada uno de los que le buscan. Podemos engañar a los hombres, pero jamás podremos engañar a Dios. El anhelo de Dios es que nos arrepintamos y nos convirtamos en verdaderos hijos de Dios, que caminemos el camino de la fe con limpia conciencia, que vivamos una vida de piedad y de temor de Dios, siendo dirigidos por la luz de la palabra de Dios, siendo obedientes a todos sus mandamientos, y para aquel que ama a Dios, sus mandamientos no son gravosos. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuánto nos falta para ser perfecto? Mucho. ¿Cuánto nos falta para obedecer la palabra de Dios? Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo hará una obra transformadora. Y así como dijo Pablo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo, así podemos llegar a ser verdaderos siervos y siervas de Dios. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias por tu gran bondad, por tu inmensa misericordia, porque nos llamas la atención de diversas maneras para colocarnos, Señor, entre la espada y la pared y nos dices, toma una decisión. El que no es conmigo es contra mí, el que conmigo no recoge desparrama, el que no es mi amigo es mi enemigo. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Danos, Señor, ese amor desmedido y desbordado por ese Dios que nos ama con un amor desmedido y desbordado. Danos, Padre Celestial, más de tu gracia, más de tu misericordia. Y llena nuestra vida, Señor, con tu Espíritu Santo. Y bendícenos, amado Dios. Ayúdanos, amado Padre, a comprender que tú y solo tú tienes palabras de vida eterna. Que solo tú salvas, que solo tú condenas. Que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Que con nuestra boca podemos pedir perdón, confesar nuestros pecados, recibir misericordia, ser inscritos en el libro de la vida y tener vida eterna. Pero con nuestra lengua podemos blasfemar del santo nombre de nuestro Dios y recibir condenación. Guarda, Padre Celestial, nuestro corazón y nuestra vida, para que, asido de tu palabra, crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Dios. Ahora te pedimos, amado Padre, que prepares nuestro corazón para tomar, Señor, la bendición de la Santa Cena. Que nos ayudes a entender que cada vez que obedecemos, hay un raudal de bendiciones abierto para nosotros, si obedecemos de manera correcta. Los pasos de fe y de obediencia se deben dar con fe, con temor y con deseo de obedecer. Pedimos, Señor, tu santa bendición. Te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. En 1 Corintios, en el capítulo 11, versículo 23, el apóstol Pablo nos escribe acerca de las instrucciones para tomar la Santa Cena y nos dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Qué es la Santa Cena? Es el nuevo pacto. El pacto nuevo que nosotros entramos en este pacto cuando tomamos parte de la obediencia a Dios y del tomar la Santa Cena. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, pero se refiere a la muerte. Si pues nos examinásemos unos a otros, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. ¿Qué significa todo esto? Significa simplemente, Dios desea que nos arrepintamos, que confesemos nuestros pecados, que seamos conscientes de lo que hemos hecho, que pidamos perdón, que imploremos misericordia. Y nuestro Dios, que es misericordioso y amplio en perdonar, nos perdonará. Pero si nosotros no confesamos nuestros pecados, pero si nosotros no pedimos perdón, pero si nosotros no invocamos al Dios de la gracia y de la salvación, pues simple, no seremos salvos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, única y exclusivamente en el nombre de Jesucristo. Así que vamos a tomar la Santa Cena, preparémonos pues, voy a llamar a mi familia para que vengan, para que tomemos la Santa Cena. Vamos a orar. Maravilloso Padre, Dios de toda bondad y de inmensa misericordia, que sufriste, Señor, lo inimaginado, Señor. Realmente las películas que hemos visto acerca, Señor, de la pasión de Cristo, algo reflejan, pero la realidad es totalmente distinta. Tú sufriste el escarnio, entregaste tu cuerpo, Señor, al martirio, a los golpes, Señor, derramaste hasta la última gota de tu sangre, Señor. Se ensañaron contigo, Señor. Pero todo lo soportaste para construir sobre ti mismo una salvación gloriosa y maravillosa, para entregar a aquellos obedientes en fe el único medio de salvación. Hoy venimos ante ti, Señor, trayendo pan y vino que representa tu cuerpo y tu sangre derramados allí en la cruz del Calvario para perdón, para salvación, para vida eterna. Y venimos ante ti, Señor, para decirte que venimos, Señor, a renovar nuestro pacto con nuestro Dios, para rogarte, Señor, que seamos tenidos por dignos de una salvación tan grande y maravillosa. Bendecimos el pan que representa tu cuerpo, bendecimos, Señor, el vino que representa tu sangre. Y oramos, Señor, por ese anhelo tuyo que es la unidad. Tú y yo, nosotros en ti, tú en nosotros. Gracias te damos, precioso Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Tomemos el pan y la copa. Nos dice en Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hebreos nos dice en el capítulo 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Oremos. Maravilloso Padre, te damos gracias porque nos das por medio de la fe y por medio de la obediencia la manera de entrar, Señor, en esta gracia que está repleta de bendiciones, de bondades, de cosas maravillosas. Y tú nos dices, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si el fin que esperamos es la salvación, la vida eterna, es la morada de Dios, para allá vamos, si permanecemos firmes hasta el fin. Te damos gracias, precioso Dios, por todas las misericordias. Oramos, Señor, por la salvación de cada uno de nuestros familiares,
de cada uno de nuestros amigos. Oramos para que tu gracia fluya, crezca y corra abundantemente, Señor. Que podamos abrir, Señor, nuestros corazones a esa gracia maravillosa que salva, que regenera, que transforma, que da vida a los muertos. Gracias te damos, amado Dios. Oramos también por el lugar para reunirnos en el tiempo prudente, Señor, que sea para volver a congregarnos. Esperamos en ti, Señor, que tú nos digas. Bendecimos a nuestros hermanos, bendecimos las ofrendas, bendecimos los diezmos, bendecimos las limosnas voluntarias, lo que tu pueblo te ofrece, nuestro buen Padre. Rogamos, Señor, para que tú derrames bendiciones en abundancia sobre cada uno de nosotros. Gracias por lo que has hecho de tiempo pasado, por lo que estás haciendo y porque tú eres fiel y seguirás guardándonos, bendiciéndonos y ayudándonos todos los días de nuestra vida, por los siglos de los siglos. Gracias, precioso Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.